Gloria a Dios. Damos gloria a Dios esta tarde y damos la bienvenida también a los hermanos, amigos que nos están viendo a través de las redes sociales. Sean bienvenidos. Hoy es miércoles 28 de marzo del 2018. Les saluda el pastor Otto García de la ciudad de Suffolk, estado de Dakota del Sur. Aquí estamos transmitiendo en vivo, en directo para las redes sociales. Y hoy nos toca el estudio de Zacarías capítulo 12. Hemos estado estudiando este libro ya un par de meses y es interesante ver todo lo que el Señor nos enseña a través de la palabra. Y quiero, si usted tiene una Biblia, quiero que nos acompañe en el capítulo 12 del profeta Zacarías. Damos la bienvenida a los que están entrando ya en línea, sean bienvenidos a los hermanos de diferentes iglesias, pastores, ministros que nos están viendo, siervos, evangelistas, hay de todo tipo de ministerio que nos está acompañando y es un honor, hermano, poder tener toda esta gente, todos estos ministerios viéndonos. Así como está, hermano, quiero que abra su Biblia en el capítulo 12 de Zacarías. Y vamos a hacer una oración antes de empezar este estudio. Amén. Padre Celestial, te damos gracias una vez más por la oportunidad que nos permite de estar reunidos ante tu presencia. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das. Te pedimos, Señor, en esta tarde que tu Espíritu Santo nos dé el entendimiento, Señor. Que podamos comprender, entender y poder compartir, Señor, de gracia lo que gracia tú nos has dado. Bendice a cada uno, Señor, en esta hora. Bendice a los diferentes pastores, a las diferentes misiones, diferentes congregaciones que nos honran con su presencia, a diferentes amigos, hermanos, Señor, que nos ven en las redes sociales. Te pedimos, Señor, por las peticiones que han entrado. Unos piden salvación para su familia, otros piden liberación, otros piden sanidad, otros piden, Señor, que tú proveas. Te pido que tú bendigas y proveas en el nombre de Jesús. También oramos, Señor, por el pastor Aristides Matei, Señor. Síguele bendiciendo, Padre, sigue proveyendo, Padre, para que puedan alimentar a esa gente, Dios mío, y transmitir en esa radio. Gracias te damos por todo, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Interesante. El profeta Zacarías, lo hemos estado estudiando ya varias semanas, los que nos han acompañado ya han entendido que el profeta Zacarías era algo místico en la forma que Dios lo usaba. El año era aproximadamente el año 520 a.C. Se habían cumplido los 70 años que el profeta Jeremías había profetizado sobre Israel de su cautiverio en Babilonia. Al final de los 70 años, aproximadamente por el año 520, unos 40,000 judíos salen de Babilonia y van rumbo hacia la tierra prometida, Jerusalén, y llegan al momento en que ellos tienen que llegar a restaurar el templo. Ahora, ellos no entendían que la restauración del templo no solamente era presente, sino era para algo futuro. Y empiezan, hermano, la construcción, empieza la restauración, pero como al año la gente se desanimó. Entonces, al desanimarse la gente, Dios levanta a este profeta Zacarías, y él juntamente con Ageo, son dos contemporáneos, salieron juntos, hermano, para trabajar en la obra. Ahora, Ageo, el ministerio él tenía más la cabeza y los pies en la tierra. Zacarías tenía los pies en la tierra, pero la cabeza en el cielo. Y Dios le habla a través de visiones múltiples, empieza a ver visiones, empieza a hablar y Zacarías tenía un problema que era algo sincero. Vino la semana pasada cuando decidió meterse a pastorear y ahí digo, ¿saben qué? Ya me cansé de las ovejas y ya de mí, que se mueran. Bueno, ese era Zacarías, ¿ok? Ahora, era un ejemplo, era una enseñanza que Dios estaba llevando a cabo a través del profeta. Pero llega el momento, hermano, en que el profeta ahora empieza a hablar sobre la venida del rey. Si usted lee el libro del profeta Zacarías, se enfoca mucho hacia lo que era la venida del rey. Interesante. Ahora, quiero que vea conmigo el capítulo 12, verso 1. Oiga lo que dice la palabra. Profecía de la palabra del Señor acerca de Israel. Fíjese. El Señor que extiende los cielos, pone los cimientos de la tierra, y forma, fíjese, hermano, qué interesante. Y forma el espíritu del hombre dentro de él, declara. Ahora, qué interesante, hermano. Fíjese, déjenme meter un poquito en un hoyo de líos, de controversia, de problemas, que dicen en nuestro país camisa 11 varas.
¿Cómo dice su Biblia en el verso 1, hermano? Hermano José, ¿cómo dice su Biblia? El 1 dice, profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho. Fíjense, hermano, qué interesante. ¿Dónde forma Dios el espíritu del hombre? Dentro de él. ¿Cuándo? Cuando es concebido. ¿Cuándo es concebido? ¿Por qué razón? Porque yo decía, hermano, yo respeto la ideología o las teorías que hay, porque hay ciertas corrientes, hermano, que han enseñado que nosotros tuvimos existencia antes, lo que llaman preexistencia, que éramos espíritu, alma, y que llegamos a la tierra a encarnar, bueno, en fin. Pero Zacarías dice que Dios forma el espíritu dentro del hombre, cuando se engendra. Y si usted quiere saber un poco, vea el programa pasado, hablé un poco sobre eso ahí. Pero ¿por qué es importante eso? Porque cuando entramos a estas enseñanzas, la Biblia nos da un parámetro correcto de lo que es la interpretación bíblica. Ahora, acuérdense que hay un principio en hermenéutica. La mejor interpretación de la Biblia, la Biblia. Si no tengo un versículo que me ampare a mí, una enseñanza, una tesis, bueno, una enseñanza más que todo, queda como una teoría. Y una teoría es un pensamiento nada más. Pero cuando yo encuentro pasajes como estos, la Biblia nos muestra que Dios empieza, hermano, a formar al ser humano en el momento que empieza a concebirse el ser humano. Dice la Biblia que allí es donde Dios forma el espíritu del hombre. ¿Por qué? Porque está, por ejemplo, un ejemplo. La iglesia mormona, cuando empezó en el primer siglo, que empezó la enseñanza, hermano, ellos tenían, ahora no nos enseñan mucho, pero tenían una enseñanza que ellos tenían una excusa por la cual tenían más de una mujer, que había una poligamía ahí, porque decían ellos que había un montón de espíritus flotando y que tenían que tener muchos hijos para que los espíritus entraran en esos cuerpos. Es lo que esta secta enseñaba, o no sé si todavía lo enseñará. Entonces de ahí empezaron mucha gente a tener un montón de hijos. ¿Por qué? Porque hay espíritus que tienen que ir en esos cuerpos. Pero la Biblia nos muestra lo contrario. Aquí en Zacarías dice que Dios, oigan lo que dice, el Señor que extiende los cielos y que pone cimiento en la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él. Fíjense lo que está diciendo. ¿Cuándo empieza el espíritu del hombre? Dentro de él. ¿Cuándo es concebido? Entonces, ¿qué hacemos con la teoría que se ha enseñado que existíamos antes de la creación? ¿Cuál versión tiene, hermano? Ahí, ¿tú eres igual, José? Es un poco diferente. A ver, lee la tuya. ¿Cómo es la versión tuya? Dice, afirma el Señor que extendió los cielos, que echó los cimientos de la tierra y que puso en el hombre aliento de vida. Ok, un poco, algo diferente. Ok, ahora, sigamos leyendo, pues ya. Ya me quité las pilas, sigamos leyendo. Ok. Dice claramente el verso 2. He aquí, yo haré de Jerusalén una copa de vértigo para todos los pueblos de alrededor. Y cuando haya asedio contra Jerusalén, también lo habrá contra Judá. Leamos este versículo una vez más, oiga lo que dice. He aquí yo haré de Jerusalén una copa de vértigo para todos los pueblos de alrededor. Dice, y cuando haya asedio contra Jerusalén, también lo habrá contra Judá. Ahora, hermano, ¿qué es una copa de vértigo? Vértigo. Para los que no tienen el término médico. ¿Alguna vez usted ha sentido que se para y como que se va helado? Que se marea. Eso le llaman, en el término médico es vértigo. Vértigo, ok. ¿Y por qué viene? Porque hay un desequilibrio. Desequilibrio. ¿Cuál es la palabra? Sí, desequilibrio. Sí, desbalance. Un desbalance. Okay. En los líquidos del oído. Uno está más alto, entonces eso hace que el cuerpo se vaya de lado. Amén. Y dice la Biblia que Dios iba a hacer de Jerusalén una copa de vértigo. Fíjese, ¿qué es lo que iba a pasar con Jerusalén? Iba a desbalancear lo que era el mundo. Y lo hemos visto, lo estamos viendo. ¿Por qué razón?
Porque el problema del mundo ahorita, siempre desde que volvió a renacer Israel en el 48, el problema ha sido Israel. ¿Por qué razón? Hay tres problemas. Uno, Israel es el pueblo prometido, el pueblo escogido de Dios. Y Dios dijo a Abraham, toda la planta que pisara en tu pie será tuya. Entonces esa tierra legalmente es de los judíos. Fíjese. Pero viene, hermano, el momento en que ellos son esparcidos por su desobediencia, son echados a otros países. Y cuando Hitler mató 6 millones de judíos, hermano, el mundo se padeció de ellos. Y por lástima, en mayo 1448, les dieron el derecho otra vez a ser nación. Y las Naciones Unidas votaron a favor, entonces Israel les dieron el derecho a volver a ser nación otra vez. Fíjese. Llega y empiezan a regresar los judíos. Oiga esto, cuando ellos llegan, esa tierra estaba habitada por diferentes personas, por otros árabes. Israel es la única nación, fíjese, que tiene el título de cada pie cuadrado. Ellos compraron terreno por terreno hasta comprar todo lo que tienen. Ninguna nación tiene eso. Ellos tienen los títulos de las propiedades que fueron comprando de la gente que vivía ahí, y así agarraron toda la nación otra vez. Es la única nación que puede decir, aquí están los papeles de los títulos de la propiedad. Ahora, ese es uno, punto uno. Israel, pueblo escogido. Segundo problema. Cuando fue la guerra de los 6 días, en los 60s, llegó un momento en que los pueblos árabes dijeron a los árabes que vivían en Jerusalén, en Israel, sáquense de ahí, sálganse, porque vamos a arrasar, a matar a todos los judíos. Cuando ustedes ya estén muertos, todos pueden entrar y agarrar la tierra que quieran. Se salieron bastantes. Israel dijo a los que vivían ahí, si ustedes se quedan con nosotros y nos apoyan, van a tener los mismos derechos que nosotros. Pues un grupo pequeño de árabes se quedaron ahí. Bueno, empezó la guerra, en 6 días Israel ganó. ¿Qué pasó? Que cuando ganó, los que salieron fueron a las naciones que les dijeron salgan, y les dijeron, ¿saben qué? Aquí no son bienvenidos. Se quedaron flotando. Bueno, entonces Israel regresaba a Jerusalén. Israel, por lástima, les dio un pedazo de terreno que se llama la Franja de Gaza, donde están los palestinos. Ahora, fíjense. Ahora, ese grupo ha crecido y día tras día están bombardeando a Israel. Ahora, entonces la gente, hermano, está enojada porque dice, ¿por qué tratan así de la Franja de Gaza? Porque ellos decidieron salir en esa guerra. Fíjese, Israel de lástima les dio ese terreno. Bueno, ese es el segundo problema. El tercer problema que hay en Israel, y el más grande de todos, es que donde está el monte sagrado, donde estaba el monte del Templo Salomón, ahí junto a ese monte está el tercer lugar más sagrado o más santo para la religión islámica, que es la mezquita de Omar. Ahora, ¿por qué Israel no viene y tumba ese templo? Porque todos los billones de árabes que hay se levantan contra ellos. Entonces ahí, eso hay un continuo choque entre esas potencias. Israel, hermano, que es una nación, no es el ombligo de la tierra, se le llama el ombligo de la tierra, bien pequeña, pero tiene el mejor ejército del mundo. Necesitamos entrar en eso, ese detalle. Ahora fíjese, entonces hay 3 problemas. Número 1, la promesa que Dios le dio a ellos de ser pueblo de Dios, el problema con los palestinos y el problema que hay con la mezquita de Omar, el templo más sagrado de los musulmanes. Ahora, entonces dice el versículo número 2, he aquí, yo haré de Jerusalén una copa de vértigo para todos los pueblos de alrededor. Y es cierto, es un problema, y las Naciones Unidas, hermano, no quieren a Israel. Lo hemos visto en la televisión, no los quieren. Oiga esto, y cuando haya asedio contra Jerusalén, también lo habrá contra Judá, verso 3. Y sucederá aquel día que haré de Jerusalén una piedra pesada para todos los pueblos. Los que la levanten serán severamente desgarrados, y contra ella se congregarán todas las naciones de la tierra. Fíjense, aparte de ser una copa de vértigo, saca a todo el mundo su balance.
aparte de Dios, que Dios iba a ser para todos los pueblos de la tierra una piedra pesada. Pesado. Cada presidente de Estados Unidos que ha surgido ha querido hacer el trato de paz con los palestinos y los árabes. Se frustra. Hermano, no se puede. No se puede. Dios dice claramente, no van a poder arreglar ese problema. Fíjense qué interesante. Entonces en la Biblia, y será que aquel día que haré de Jerusalén una piedra pesada para todos los pueblos. Y el que la quiera levantar, dice, se va. ¿Qué va a pasar? Fíjense. Y para todos los que la levanten serán severamente desgarrados. ¿Por qué? Porque Dios dice, Israel va a ser la piedra en el zapato del mundo. Amén. Y eso y lo vemos todos los días, hermano. Ya. Vean las Naciones Unidas cuál es el conflicto. Israel. Israel. Amén. Y Dios bendiga a Israel. Amén. Pero el Señor dijo claramente, será no solamente una copa de vértigo, va a traer a todo el mundo fuera de balance, pero aparte va a ser un estorbo, hermano, una piedra pesada que nadie va a poder mover. Exacto. Oiga, lo que sigue diciendo. Ujú. Y contra ella se congregarán todas las naciones de la tierra. Fíjese qué interesante, hermano. Cuando vemos esto, si usted recuerda el libro de Apocalipsis, cuando se dice el Armagedón, se levanta un ejército enorme. Amén. Y dice la Biblia que va a llegar el día en que todas las naciones de la tierra se levantarán contra ella. Amén. Ahora, surge la pregunta, ¿qué pasa con Estados Unidos? ¿Qué pasa con Gran Bretaña? ¿Qué pasa con las potencias mundiales que hay ahorita que están a favor de él? Hay un problema, y este problema está buenísimo. Bueno. Échale, hermano. Le pone Ahora, bueno. ¿cuántos se acuerdan cuando fue el 9/11? Ujú. Cuando cayeron las Torres Gemelas. Ujú. ¿Qué pasó con Estados Unidos ese día? Se desgració. Fíjese, murieron, no sé, con varios miles, ¿verdad? 2000 y pico. Murieron varios miles y la nación se desvaneció. Ujú. Todo se congeló. Todo cambió. El mercado bursátil cayó. Fue un caos. Total. Solamente por las dos Torres Gemelas. No más. Imagínese cuando suene la trompeta y miles, ojalá millones, salgan de Estados Unidos, de Gran Bretaña, de Francia, de Canadá, todas las naciones aliadas. Hermano, va a ser Estados Unidos ya no será una potencia. Bueno. Ahora, la otra cosa. La Biblia me muestra que el panorama de los últimos días, Estados Unidos no se encuentra en ese panorama profético. Nos habla la nación del norte, Rusia. Nos habla el Medio Oriente, los 7 tigres de Asia. Nos habla, hermano, de Europa. Pero Estados Unidos no está en lo que es la profecía del fin. Latinoamérica tampoco. Wow. México, peor. Menos. Entonces, por eso se habla que todas las naciones se levantarán contra Israel. ¿Por qué? Porque no tendrá ayuda. Interesante, hermano. Oiga, qué interesante. Entonces, se levantarán todas las naciones de la tierra contra Israel. Verso 4. He aquí, declara el Señor, heriré a todo caballo de espanto y a su jinete de locura. Pero sobre la casa de Judá abriré mis ojos mientras hiero de ceguera a todo caballo de los pueblos. Fíjese, hermano, qué interesante. ¿Qué es lo que está diciendo? Que Dios iba a traer una confusión sobre los caballos y los jinetes. En 1973, estaba escuchando esto hace rato, hermano. En 1973 fue lo que le llaman la guerra de Yom Kippur. Fíjese, en la guerra de Yom Kippur, lo que es egipcio y Siria, llegaron ese día. Fíjese, si usted va, los que han estado en Jerusalén, cuando va usted el día sábado, no hay nada de trabajo, todo está quieto. Y el día de Yom Kippur es más sagrado todavía. Pues en el año 1973, Egipto y Siria decidieron atacar una en el norte y otra en el sur. Y ese día había solamente 169 soldados que estaban en guardia. Y subieron, hermano,
5,000 tanques de Egipto a atacar a Israel y otros miles que venían de Siria. Cuando llegaron, fíjese, ¿por qué atacaron ese día? Las aerolíneas no trabajan, la televisión no funciona, la radio tampoco transmite, trenes, transporte, todo está quieto. Entonces dijeron ellos, va a ser un día excelente para arrasar con Israel. Fíjese qué interesante. Se levanta estos tanques van a atacar a Israel. Y cuando, hermano, había solamente un tanque en guardia de ellos. Y la historia relata que se llamaba, creo que le decían Lisby o algo así, se llama el comandante del tanque. Cuando ve venir, hermano, todos los miles de tanques, un tanque está en una montañita. Tiró un tiro, ¡pah! Se va para atrás, 2 yardas más adelante, ¡pah! Así. Los tanques enemigos juraban que habían por lo menos 500 tanques atrás de ese cerro. Fíjense qué interesante, cómo es Dios con Israel. Y al fin, hermano, cuando se soltó las noticias que están siendo invadidos, el general de Israel, el encargado de las Fuerzas Armadas, agarró todos sus tanques, la mitad para el sur, la mitad para el norte, y estaban los tanques enemigos esperándole confrontación cara a cara. Cuando se dieron cuenta, vieron que se iban para otro lado. Pues, ¿qué hizo el general? En lugar de atacar, se fue a atacar a Cairo. Oiga, qué interesante, hermano. Cuando llegaron, empezaron a hacer de la suya. Entonces, hermano, oiga, igual con el norte, se fueron a la capital de Siria. Hermano, los judíos dijeron, bueno, van a destruirnos, vamos a destruir ustedes también. Entonces, cuando vieron, ya no podían alcanzarlos, tuvieron que decirle, pedir al presidente Kissinger que fuera él a hacer la paz en el 73. Entonces se hizo la paz, hermano, pero que es interesante cómo es que Dios permitió que este pueblo no fuera destruido. Pero fíjense lo que relata la historia. Vienen los miles de tanques, hermano, y cuando llegan hasta enfrente del mar Mediterráneo, hermano, los tanques estaban a 1 hora y media de entrar a Jerusalén. Y de repente todos los tanques se quedaron quietos. 8 horas. Nadie sabe por qué se quedaron quietos. Después se averiguaron y dice que lo dijeron los enemigos. Cuando entraron bien fácil dijeron, párense. Esto está raro. Rarísimo. ¿Dónde están los judíos? Dice. No, es una trampa. Destruyendo Egipto. Fíjense, hermano, hubieran destruido Israel. Pero Dios les metió confusión. Se quedaron, hermano, no se movieron 8 horas. ¿Por qué? Porque dice la Biblia claramente que Dios iba a traer ceguera sobre los caballos y jinetes. Amén. Interesante, hermano. Entonces, al fin, cuando se venció la guerra, se dieron cuenta. Pero fíjense que hay un relato que estaba escuchando también de la guerra de los 6 días. Es de que venían los tanques de Israel y iban a entrar en combate con los árabes. Y de repente en una área dice que vieron un ser de llama que les hizo señas que fueran al norte. Y todos los tanques de Israel empezaron a desviarse. Dice que los judíos vieron el personaje. El último que venía atrás no lo vio porque había mucho humo y siguió el largo. Y cuando entró, explotó, estaba minado toda esa área. Ay, Mire, por eso es interesante, por eso dice la Biblia claramente, verso 4. Aquel día declara el Señor, y iré a todo caballo espanto y a su jinete de locura. Pero sobre la casa de Judá abriré mis ojos mientras hiero de ceguera a todo caballo de los pueblos. Fíjese, verso 5. Entonces los jefes de familia de Judá dirán en su corazón, gran apoyo para nosotros son los habitantes de Jerusalén por el Señor de los ejércitos, su Dios. Fíjese. Aquel día haré que los jefes de las familias de Judá, como brasero de fuego entre leños, fíjese, y como antorcha ardiendo entre gavillas, y consumirán diestra y a siniestra a todos los pueblos de alrededor, y Jerusalén será habitada de nuevo en su lugar en Jerusalén. Fíjese, miren lo que dice el verso 6, que dice que Dios hará de los jefes de las familias de Judá como brasero de fuego entre leños. Wow. Y como antorcha ardiendo entre gavillas. Y consumirán a su diestra y siniestra a todos los pueblos. Ahora fíjese, oiga qué interesante. Yo no he tenido el privilegio de ir a Israel. He visto documentales, he visto fotos, pero los que han ido van a confirmar esto. En Israel todo ciudadano es un soldado.
hombres como mujeres. Cuando cumplen 18 años, hombre o mujer, pasan por el ejército, todos saben pelear, todos tienen el armamento, pero usted ve a los soldados, hermano, andan en unas fachas, playeras colgando, shorts, zapatos así, calcetines unos con uno, otro con no, medio despeinados. Como yo. Pero cuando usted ve a los soldados de Latinoamérica, hermano, los ve bien vestidos, botas bien brilladas, espadas bien, armas y todo, marchando con estilo, pero no saben pelear. Ay, cada cosa. Amén. Sin embargo, dice la Biblia que Dios iba a hacer que este pueblo consumiera a sus enemigos. Consumidor. Y usted ve a los soldados judíos, dice, wow, ese es un soldado. Pero métase a batalla con ellos. No, pues, ¿Por qué? Porque es la única nación que ha estado en guerra desde que volvió a nacer. bueno. Oye, qué interesante, pero miren lo que sigue diciendo. Ujú. Verso 7. 7. El Señor salvará primero las tiendas de Judá, para que la gloria de la casa de David y la gloria de los habitantes de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. Fíjese. Verso 8. Aquel día el Señor defenderá a los habitantes de Jerusalén. Fíjese, oiga esto. El débil entre de ellos, aquel día será como David. Ay, ay, ay. Y la casa de David Wow. será como Dios, como el ángel del Señor delante de ellos. Yo quiero el dedo. Uy. Y sucederá que aquel día que me dispondré a destruir todas las naciones que vengan contra Jerusalén. Mire, hermano, ¿qué dice, hermano? ¿Qué hizo David? Mató a Goliat. Mató a Goliat. Lo descabezó de una sola pedrada. Ajá. Fíjese. Mató Aparte, ¿qué cantaban las doncellas? Saúl mató a 1000 David a su diezmo. Y 10,000. Ahora, y dice la Biblia que en los últimos días el soldado más débil israelita será como un David. Wow. En los últimos días. Por eso le digo, hermano, Dios bendiga al pueblo de Israel. Amén, sí. Lo Y bendecimos por eso la Biblia dice la Biblia claramente, el más débil, imagínense, será como David. ¿Por qué? Porque traen el espíritu de guerra. De hermano. guerra. Amén. Y sí. Mire, le voy a decir algo. Espíritu de guerra. Si algo hace que alguien sobresalga, es que le truena, le llueve, le tiembla, está como un cedro firme. Bien. Usted puede ser una persona muy elocuente, muy... Sabe todo. una enciclopedia andando. Ujú. Pero cuando llegan los problemas, si usted se dobla, no sirve. De nada sirve. Lo que hace, hermano, a un líder, que sea una persona valera que valga la pena seguirlo, es que lo atacan, lo murmuran, le dicen, y él tranquilo. Firme, tranquilo. ¿Por qué? Porque tiene un espíritu de guerra. De guerra. Amén. Y no estoy hablando que ande tirando patadas y golpes, no. No. Usted está firme en la convicción que Dios le ha dado. Amén. Por eso, mire, hermano, todo ministro que me ve, yo que estoy aquí, debemos tener ese espíritu nosotros. Ujú. El diablo le tira enfermedad, le tira tentaciones, le hace que caiga, que se levante, le pega una buena revolcada. ¿Y usted qué hace, hermano? Tranquilo. Amén. Me recuerda la historia de un evangelista aquí en Estados Unidos que se cuenta, hermano, que él mismo lo contaba, que llegaron a una casa y de repente un vecino llega y tiene un perro bulldog, así chico. Y él tenía 2 perros de casa grande. Y cuando lo ve que el bulldog estaba haciendo un hoyo para meterse a su terreno. Y le dice, mira mujer, ese perro lo van a matar. Dice. Y se mete el perro, le dieron una revolcada, hermano. Y salió sangrante. Pues el hombre se fue como unos 2 meses a predicar, y cuando vino le dijo, oye, dicho sea paso, ¿y el bulldog cuándo lo mataron? Ah, ven a verles. Y estaban los 2 perros de él ahí. Cuando entró el bulldog, salen aquellos con la pata entre la cola corriendo. Y le dice al evangelista, oye, ¿qué pasó? Le dice, es que ese perro, ¿viste cómo lo revolcaron? Le dieron como 10 revolcadas más. Ah, Pero el perro no se dio por vencido. eso. Hasta que le dio un aquello, dice. Ahora nomás lo ven y salen corriendo. Hermano, el creyente debe ser así. Amén, hermano. Revolcada tras revolcada. Nos pueden pegar una revolcada, nos pueden, hermano, hacer lo que sea, pero uno está confiado
que Dios no nos va a dejar. Amén. Y es lo que vale la pena, pero sigamos adelante. Oiga esto. Verso 10. Ya vemos que el más débil será como David. Oiga, qué interesante. Y derramaré sobre la casa de David, sobre los habitantes de Jerusalén, el espíritu de gracia y de súplica. Fíjese, hermano, aquí empezamos en lo profético. Y me mirarán a mí, a quien han traspasado, y se lamentarán por él como quien se lamenta por un hijo único, y llorarán por él como lloran por un primogénito. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Que Dios va a derramar dos cosas sobre la casa de Israel. Número uno, va a derramar espíritu de gracia y de súplica. Amén. Ahora, ¿por qué un espíritu de gracia, hermano? ¿Qué pasa si el Señor viene y no hay espíritu de gracia? Nos quedamos. No nosotros, Israel. Israel. ¿Qué pasa? Ujú. Ok, ¿qué significa gracia? Un regalo. Don, regalo Algo que no se merece. no se merece. Si el Señor no derrama primero la gracia de los ellos y viene, hermano, los acaba. Exacto. Pero como viene un espíritu de gracia, dice claramente, hermano, fíjese, las naciones van a estar las naciones rodeando a Israel, va a estar casi destruido. Ahorita vamos a entrar en eso. Y cuando el Señor viene y los salva, lo primero que hacen ellos, ir a recibir a su Mesías, que bajó del cielo, los rescató de los enemigos. Cuando se acercan y le dicen, ¿quién eres? ¿Cómo te llamas? Hermano, oiga, ¿qué va a decir él? Yo soy Jesús al que ustedes crucificaron. Aleluya. Oiga, Wow. cuando vean a mí, a quien hermano, ¿qué es lo que va a hacer él? Le va a decir, como le dijo a Tomás, miren mis manos Aquí está la mano. y mi costado. Aquí. Hermano, dice que ellos van a empezar a llorar. Amén. ¿Por qué? Porque va a decir, tuvimos a nuestro Mesías, lo rechazamos, lo crucificamos, le dimos la espalda, y él era el que Dios había enviado, pero ellos no lo quisieron en la primera venida. ¿Por qué? Porque ellos sabían del Mesías en la segunda venida a salvar, pero nunca lo vieron en la primera venida. Hermano, Israel está esperando esta venida. Pero no pudieron distinguir la primera cuando entró, hermano, no en caballo blanco, sino humilde en una burra, hermano. Purito. Oye, interesante. Oiga esto. Oiga, sigamos leyendo. Verso 10, ahora, mire, verso 11. 11. Aquel día habrá gran lamentación en Jerusalén, como la lamentación de Adad Rimón en la llanura de Megiddo. Fíjese. Y se lamentará la tierra, cada familia por su lado. La familia de la casa de David por su lado, y sus mujeres por su lado. La familia de la casa de Natán por su lado, y sus mujeres por su lado. Ahora, fíjese, hermano, qué interesante. Y las familias de la casa de Leví por su lado, y sus mujeres por su lado. La familia de los simeitas por su lado, y sus mujeres por su lado. Y todas las demás familias, cada familia por su lado, y sus mujeres por su lado. Cada quien va a tener su lado. Oigan, ¿por qué se lamenta? Porque están viendo a que ellos negaron, hermano. Imagínense el dolor que va a tener Israel. Ahora, ¿por qué es eso importante? Porque cuando el Señor venga, van a morir dos. Cuando el Señor ya haya venido, ya habrán muerto 2 de cada 3 judíos, hermano. 1/3 estará vivo nada más. Y vamos a verlo más adelante en este libro. Interesante. Entremos al capítulo 3. Oiga esto. Aquel día habrá una fuente abierta en la casa de David para los habitantes de Jerusalén para lavar el pecado y la impureza. Y sucederá aquel día, declara el Señor de los ejércitos, que eliminaré de la tierra los nombres de los ídolos y nunca más serán recordados. También yo quitaré de la tierra a los profetas y al espíritu inmundo. Interesante, fíjese. Quiere decir que cuando el Señor venga, van a haber profetas, pero no profetas legítimos. No.
Falsos. y espíritus inmundos. Ahora, ¿por qué? Porque, hermano, mire, el mundo tiene sus propios, supuestamente, profetas. Jean Dixon, una mujer que medio le pega una que otra. Nostradamus, que escribió sus libros. Tenemos gente, el famoso Walter Mercado. También. ¿Me entiendes? Los gemelos o los... Mira, hay un montón que el mundo tiene los suyos. Pero ¿qué es lo que los mueve a ellos? Espíritus inmundos. Inmundos. Ahora, ¿por qué razón? Porque el diablo, acuérdense, el diablo no es un creador, No. es un imitador. Imitador. Si Dios levanta a un profeta legítimo, ¿qué hace el diablo? Levanta un montón de imitadores. Imitador. Si Dios levanta un maestro, ¿qué hace el diablo? Levanta un Levanta un montón de falsos maestros. Entonces, hermano, cuando yo leo esto, eso me muestra que el mundo siempre va a seguir lo místico. Salud. Salud. ¿Por qué razón? Porque la gente quiere saber el futuro. Ujú. El futuro. Dice uno, Señor, ¿cómo estaré de aquí en 10 años? Yo le tengo la respuesta, más viejo. ¿En serio? Claro, viejito. ¿Por qué? Porque la gente siempre ha anhelado conocer el más allá, qué es lo que viene, qué es lo que sigue, hermano. Y la Biblia nos enseña algo. Uno creyente entiende que nuestra tranquilidad es esperar en Dios. Amén. Nos inquieta el mañana, de vez en cuando, Señor, ¿qué va a pasar? ¿Va a crecer? ¿No va a crecer? ¿Se va a multiplicar? ¿Va a prosperar? Hermano, y son cosas que uno se cuestiona, pero Dios dice a uno, tranquilo, yo estoy en control. Amén. Mira qué interesante. Entonces dice que Él va a quitar los falsos profetas Ujú. y al espíritu inmundo, fíjese, verso 3. Y sucederá que si alguno profetiza, fíjese, todavía su padre y su madre que lo engendraron le dirán, no vivirás porque has hablado falsamente en el nombre del Señor, y su padre y su madre el que lo engendraron lo traspasarán mientras profetiza. Ahora, hermano, qué interesante. ¿Por qué está tan severamente la Biblia así? Fíjese, hermano, quiero que entienda algo. Nosotros como creyentes no entendemos el concepto de lo falso. Aquí Dios nos da un ejemplo, hermano, que para Él, la palabra de Él tiene valor. Amén. Dice tal forma que dice que ese tiempo, si alguien quiere profetizar en nombre del Señor, el mismo padre y la madre lo van a ejecutar. Ujú. ¿Por qué? Porque entienden que no es del Señor. Ahora, ¿por qué no? Porque el Señor está presente. Mi hermano, ¿para qué quiero profetizarle a usted en el cielo? Oh, no. Sabe que los dones son aquí en la tierra, Aquí. pero en el cielo, ¿para qué quiere que yo le profetice? No, ya no. Ya estamos en la presencia de Él. Ahora, pero fíjese que el Señor, hermano, es tan celoso en lo profético que aquí nos dice claramente que en aquel día el hijo que quiera profetizar, los padres lo van a matar. Ahora, ¿por qué digo eso? Porque la iglesia ha sido atacada, ha sido invadida por mucho falso profeta. Amén. Y es algo que aunque usted me apague el canal, no importa. ¿Qué es el problema hoy de la iglesia? Tenemos un montón de profetas, hermano, que de todos no se hace uno. Amén. Y lo más triste, oiga, es que estos supuestos profetas, lo único que buscan es el dinero de la gente. Ujú. Y nosotros como iglesia tenemos la culpa por darles a ellos. Amén. Hermano, yo le aseguro que si viene un predicador a esta iglesia y dice, ¿cuántos de 100 van a pasar? Ella que ha parado todo el día. Ni uno. Todo el día está paradito ahí. Hermano, ¿por qué? Porque usted ha sido instruido Amén. a discernir, a entender. Pero fíjese que qué triste que hay gente que va a las iglesias, hermano, y le bajan hasta los anillos a la gente. Amén. Tengo un amigo pastor que quiero mucho, el presidente de un concilio, Jorge Bruno. Un saludo, mi estimado. Oiga, él está en Utah. Cuando estaba predicando en California, había un evangelista o evangelista, no sé qué era,
que él llegaba todo el tiempo a las iglesias con una arca de pacto. Creo que todavía tiene la misma práctica. Wow. Lleva el arca del pacto, se echa un buen sermón, la gente se emociona, agarran aretes de oro, cadenas, relojes, todo lo echan ahí. Y el hermano le dijo, hermano, voy a predicar algo aquí, hermano, venga a predicar una ofrenda. Pues ese día pasó lo que la gente nunca da, casi echan hasta los zapatos, hermano. Y ya cuando el hermano iba a agarrar el arca, le dijo el hermano ancianos, un momentito, hermanos ancianos, por favor, vacíen el arca y denle una ofrenda al hermano. Dice que ese hombre se enojó. Y le dijo, hermano, usted dijo que iba a predicar una ofrenda, lo del arca, salió de la iglesia, se quedó en la iglesia, quizás agarró y tiró el arca y se fue. Hermano, ¿por qué? Porque es el problema de cuando hay falsos. Amén. El falso, hermano, oiga, hay pastores, fíjense, hay pastores, yo le dije hace una semana o dos, le dije yo a usted, hay pastores que, hermano, lloran, gimen por el pueblo. Amén. Se desvelan por las ovejas. ¿Se ven? Y ni siquiera las gracias le dan. Y viene otro de afuera, un sinvergüenza de afuera, hermano, y hasta le dan lo que no. Amén. De todo lo que Por quiera. eso, pastor que me ve, sea celoso de su púlpito. No suelte el púlpito a cualquiera. Amén. 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 En serio, hermano. Amén, hermano. Cabal. No suelte el Oh, púlpito. ¿Por qué razón? Porque, hermano, usted debe cuidar las ovejas que Dios le ha dado. Amén. ¿Sabe, hermano, que a mí me han llamado en California aquí? Hermano, ¿puedo ir a su iglesia? Lo digo a mi esposa, ¿sabes por qué le digo que no? Porque no quieren venir a bendecirlo, quieren venir a bajarle algo. En serio, hermano, tristemente. Amén. ¿Sabe que a mí se me enseñó que el evangelio se predica por amor? Amén. Y han habido pastores que habían invitado, hermano, casi nos peleamos. No quiero, no, hermano, no. ¿Por qué? Porque yo entiendo que el evangelio no se vende. No. Es una bendición compartir. Pero en fin, para el que se me está viendo, hermano, yo no vivo del diezmo. Amén. Tengo mi trabajo, aquí el tesorero, los ancianos. Yo no vivo eso, hermano, porque la gente me dice, te está pidiendo diezmos. ¿Cuáles? ¿No? Que ya no manden. Sí, ya no dejen de estar mandando. Oiga, ¿no sabe qué es lo lindo, hermano? Que nosotros hemos llamado al pueblo que se da por amor, Amén. Amén. no por imposición. Pero bueno, no es el tema. Seguimos adelante, ya. Ya me saqué esa espina de tiburón. Sí, amén. El tiburón. Fíjese, Pecado. verso 4. Tiburón. También sucederá aquel día que los profetas se avergonzarán cada uno de su visión cuando profetice, y no se vestirán el manto de pelo Para engañar. para engañar. Mire, pues déjame leer otro verso 4. Okay. También sucederá aquel día que los profetas se avergonzarán cada uno de su visión cuando profetice, y no se vestirán el manto de pelo para engañar. Ahora, fíjense, hermano, qué interesante. Yo me acuerdo que estaba en California con un amigo pastor y llegó un supuesto apóstol de Guatemala Amén. y un supuesto profeta de Guatemala. Ay, Señor. Estaba más joven yo, hermano. Y el profeta llegó, se paró enfrente de mí y Dios testigo, no le miento, hermano. Y me dijo el profeta esto: dice el Señor que esta noche se te va a aparecer. Y hermano, usted me conoce a mí como soy escéptico. ¿Ok? Veremos. ¿Se cumplió? No. Yo sé que no. ¿Por qué digo eso, hermano? Porque mucha gente, hermano, yo como quisiera que el pueblo que me ve entienda. Por favor, no se guíe de las visiones de otro. Ujú. ¿Cuánta gente, hermano, anda de iglesia a iglesia, llega un evangelista, llega y lo primero que quiere, Señor, háblame? Amén. ¿Sabe por qué no le habla a Dios? Porque nunca abre la Biblia. Amén. Si abriera la Biblia, Ahí le hablo. sabrá que Dios le habla. Amén. Pero hay gente, hermano, que está esperando que alguien le profetice, que alguien le hable. ¿Para qué? Si no, ¿acaso no tenemos el Espíritu de Dios en nosotros? Ujú. Bueno, Dios me habla a mí. Y hermano, y aquí se mueven los dones. Pero no andamos, hermano, viendo. No, todo se hace en orden incesantemente. Pero fíjense lo que sigue diciendo. Amén. Estamos en el verso 5. 5.
sino que cada uno dirá, yo soy profeta. No soy. No, perdón, sino que cada uno dirá, no soy profeta, soy labrador de la tierra, porque el hombre me vendió como esclavo en mi juventud. Y alguien dirá, fíjese hermano, qué interesante. Y alguien dirá, verso 6, ¿qué son esas heridas en tu cuerpo? Y él responderá, son aquellas con las que fui herido en la casa de mis amigos. Wow. Oiga hermano, cuando el Señor regrese por segunda vez, ¿qué es lo que va a mí? Primero oiga lo que en verso 5. Sino que cada uno dirá, no soy profeta, soy labrador de la tierra, porque un hombre me vendió como esclavo de mi juventud. Ahora, ¿de quién está hablando? Cristo. De Judas. No, Judas. Oh. No, Judas lo vendió. Judas, piensa, un hombre me vendió en mi juventud. Sí. Sí. Judas lo vendió. Cristo. Fíjese, qué interesante. Pero dice claramente, y en aquel día, cuando él venga en la segunda venida, le van a preguntar, ¿qué son esas heridas en tu cuerpo? ¿Cuáles? Las manos, el costado. Oiga, y él responderá, son aquellas con las que fui herido en la casa de mis amigos. Amén. Hermano, por eso cuando el Señor venga, Israel va a llorar. Amén. Pues va a decirle, esas heridas que son. Imagínense, hermano, que venga el Mesías, lo salvó a todo el mundo. Y de repente, hermano, póngale que esté hablando y así va a decir, oye, ¿y esas tus heridas? Ah, fui con las que fui herido en la casa de mis amigos. Hablando de Israel. Pues es que van a, hermano, van a llorar. Qué interesante. Amén, hermano. Amén. Ahora sigue el verso 7. 7. Despierta espada contra mi pastor y contra el hombre compañero mío, declara el Señor de los ejércitos. Hiera al pastor y se dispersarán las ovejas. Y volveré mi mano contra los pequeños. Y sucederá en toda la tierra, declara el Señor, que en dos partes... Mira, hermano, oiga esto. Fíjese. 13:8. Verso 8. Sucederá en toda la tierra, declara el Señor, que dos partes serán cortadas en ella y perecerán, pero la tercera parte quedará en ella. ¿De quién está hablando? De Israel. Dos de cada tres van a morir en la gran tribulación. Por eso cuando el Señor venga, hermano, va a haber un tercio nada más. Va a encontrar firme todavía. Amén. Un tercio. Hermanos, Hitler va a quedar como un cuento de caricatura. Ese ni en cuenta. Imagínense qué interesante. Sigamos terminando. Amén. Verso 9. Y meteré la tercera parte en el fuego, los refinaré como se refina la plata, y los probaré como se prueba el oro. Invocará él mi nombre, y yo le responderé, diré, él es mi pueblo, y él dirá, el Señor es mi Dios. Ahora, esa tercera parte que va a hacer el Señor, le va a meter al fuego. ¿Y qué hace el fuego? Purifica. Entonces, hermano, el fuego está hablando de lo que Jeremías llama las aflicciones de Jacob, el periodo de la gran tribulación. ¿Qué es lo que va a pasar, hermano? La gran tribulación viene para purificar a este pueblo. Amén. Acuérdense que la gran tribulación tiene varios propósitos. La primero, despertar al pueblo judío. Segundo, hermano, es que el pecador, el mundo, reaccione. Para ver si todavía se logra arrepentir gente. Amén. Entonces la siguiente semana terminamos el capítulo de este hermano. Gracias a usted que nos ha acompañado. Qué bendición. Dios me lo bendiga. Siga orando por nosotros, hermano. Y le encargo sus oraciones ahí para el pastor Aristides Matei, hermano. Me está viendo un video muy lindo de ellos que fueron a un basurero donde la gente come, hermano. Familias enteras de un basurero. Y ellos están alimentando a esa gente, hermano. Esos son unos ministerios que se deben apoyar. Fíjese que yo me admiro, le damos a los que tienen grandes templos y todo. Y la gente que hace lo que debe, no tienen ayuda, hermano. Amén. La iglesia está muy mal, Desubicada. está desubicada, hermano. Cuando ¿Verdad? tenemos que dar, no damos. No damos. Y el que está haciendo, hermano, El que está. se le debe apoyar. Pero en fin, bueno, gracias por usted que nos está acompañando. Vamos a orar y darle gracias a Dios esta tarde por la palabra, por la bendición. Amén. Padre, te damos gracias una vez más
por un día más de vida, por el privilegio que nos has permitido enseñar estos 2 capítulos de Zacarías. Te damos las gracias por lo que estás haciendo. Gracias, Padre, por tu bendición. Permite que esta palabra tome vida en cada uno, Señor, y nos ayuda a entender el futuro, Padre, lo que tú tienes para tu pueblo Israel, pero sobre todo para nosotros, Señor, sabiendo que nuestra redención se acerca. Bendice a cada pastor que nos ve por las redes sociales. Bendice sus iglesias, sus familias, provéeles, Padre Santo. Gracias por todo, por todas tus bendiciones, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Los de casa, los que están de Suffolk, la familia Patino, Argueta, Figueroa, los que están viendo, hermano, mañana a las 6 de la tarde aquí será la reunión especial, ¿ok? A las 6 en punto, vengan bien, Catrín, va a tener que usar traje porque ahí sí ya es formal, ¿ok? Dios nos bendiga y hasta mañana.